Hola a todos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien y estoy muy pero muy feliz de que estén aquí de regreso para una nueva lección. El día de hoy me pareció muy importante empezar la clase pensando en el hecho de que estamos en tierra indígena. Ustedes aprendieron el año pasado sobre las personas indígenas que vivían aquí en Minnesota y aprendieron sobre ciertos tratados y guerras que afectaron el hecho de que el día de hoy no estén aquí. Entonces, me parece importante hablar de eso y me parece importante hablar sobre cómo hemos visto bastantes protestas durante estos últimos meses sobre Black Lives Matter. Y estas son dos cosas que son muy importantes para mí como maestra y son cosas que vamos a seguir explorando durante el año escolar. Ok, entonces tal vez se están preguntando de qué se trata la clase de estudios de América. En esta clase vamos a aprender sobre las personas y eventos históricos e importantes en los Estados Unidos. Algunos ejemplos de estas cosas incluyen quiénes fueron las primeras personas que vivieron aquí en los Estados Unidos, cómo se convirtió los Estados Unidos en un país, la Constitución y otros documentos que ayudaron a fundar el país y la expansión hacia el oeste. Esos son algunos de los primeros temas que vamos a explorar juntos. Me parece un poquito importante hablar que el año pasado en su clase de estudios de Minnesota se enfocaron en el estado de Minnesota y cómo se convirtió en estado y diferentes partes de la historia. En mi clase vamos a hablar de todos los Estados Unidos y vamos a empezar nuestros estudios en esta parte específicamente donde fueron las primeras colonias. El próximo año ustedes van a seguir explorando la historia en un contexto global, que significa en el contexto de todo el mundo. Entonces, ¿qué es la historia? La historia es mi tema favorito y es el estudio de cómo cambian las cosas como va pasando el tiempo. La historia la estudiamos al aprender diferentes historias sobre el pasado y es importante saber que hay diferentes perspectivas dependiendo de quién escribe esas historias. Por ejemplo, si tú y tu hermano se pelean por alguna cosa, los dos van a tener una perspectiva diferente de por qué es que se pelearon o qué es exactamente lo que pasó. Entonces, igual en la historia hay diferentes perspectivas dependiendo quién cuenta la historia. Una de mis cosas favoritas sobre la historia es el hecho que nos ayuda a explicar cómo hemos llegado a donde estamos el día de hoy en el país y en el mundo. Por ejemplo, como mencioné hace unos minutos, en este verano hubieron muchas protestas de Black Lives Matter. Y algunas personas se preguntan por qué está pasando esto ahora en este momento en la historia. Pero en el contexto de la historia de los Estados Unidos han habido muchas cosas, empezando por la esclavitud de las personas afroamericanas. Después, cuando terminó la esclavitud, se institucionalizaron bastantes leyes racistas y también hubo un periodo donde hubo mucha violencia y ese periodo continúa hasta ahora, donde ha habido mucha violencia con las personas afroamericanas. Entonces, no es que de la nada estemos protestando diciendo que las vidas afroamericanas importan. Hay un contexto muy largo que vamos a explorar durante este año escolar. Entonces, cuando estudiamos la historia, debemos de evaluar evidencia. Cuando estamos estudiando la historia es muy importante que actuemos como
investigues y que veamos diferentes pedazos de evidencia y que los investiguemos muy, muy, muy bien. Hay dos tipos importantes de evidencia que vamos a estar explorando durante el año y esas son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son relatos de primera mano de eventos mientras estaban ocurriendo. Estos fueron escritos durante un momento histórico. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo estamos explorando la etapa de la esclavitud en los Estados Unidos. Ver una carta o una fotografía nos ayuda a entender mejor lo que estaba pasando. Entonces tenemos como ejemplo autobiografías, que es cuando una persona escribe una historia o un relato sobre su propia vida, diarios, cartas, fotografías y hay muchos más que vamos a seguir explorando. Y las fuentes secundarias son fuentes que fueron creadas por alguien que no vivió ese evento histórico. Entonces esas son cosas como libros de texto, enciclopedias, y cosas que alguien ha interpretado y ha estudiado y están creando algo para que nos ayude a nosotros a tener como el contexto de estas fuentes primarias. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar el proceso de crear una mini autobiografía que es una fuente primaria. Entonces ustedes mismos van a crear un mini libro sobre su propia vida y vamos a practicar cómo es crear un documento primario y también me va a servir para conocerlos a ustedes mejor. Entonces, como sabemos, mini significa algo pequeño y yo pienso eso como mini M&Ms. Y autobiografía se refiere a un libro o publicación sobre la vida de alguien escrito por esa persona. Algunos ejemplos son estos. Este se llama Bird of Paradise, How I Became a Latina, escrito por Raquel Cepeda. Taking Flight, Michaela the Prince, y ella escribe sobre cómo se convirtió en una bailarina. Y este es un libro sobre, está escrito por Diane Guerrero y se llama In the Country We Love y es su historia y la historia de su familia con el sistema de inmigración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Para su tarea van a identificar 2 eventos importantes en su vida. Para mí, 2 eventos muy, pero muy importantes son cuando yo y mi familia emigramos a Minnesota desde Guatemala. Y el otro evento importante que yo elegí fue cuando me gradué de la universidad. Entonces, después de que elijamos esos 2 eventos, vamos a escribir sobre ellos en el organizador gráfico que tenemos. También después de eso, ahorita les voy a enseñar el organizador, pero también van a platicar con uno de sus familiares o amigos que fueron parte de ese evento y les van a preguntar qué se recuerdan ellos mismos. Entonces, el organizador gráfico es un link y le van a hacer clic y los va a llevar a hacer una copia. Asegúrense de hacer una copia. Y se ve así. Entonces dice, instrucciones, completa el organizador gráfico con un mínimo de 2 eventos importantes que hayan sucedido en tu vida. Incluye tantos detalles como puedas. Entonces yo hice aquí un ejemplo donde escribí sobre mudarme a Minnesota desde Guatemala. Aquí escribí la descripción del evento, entonces, ¿qué es lo que me acuerdo? Y aquí hablé con mi mamá y le pregunté yo de qué se recordaba ella. Entonces aquí lo escribí.
Y ustedes van a llenar estas casillas aquí abajo. Hay 4 en total. Tienen que hacer un mínimo de 2, pero si quieren hacer más, pueden hacer más. Entonces eso es lo que van a hacer y van a entregar su organizador gráfico antes de la próxima clase porque vamos a usar esa información para el segundo paso. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor envíenme un correo electrónico. Estoy más de feliz de crear una reunión en Google Meets con ustedes o de responderles lo más pronto posible. Nos vemos pronto y por favor díganme si tienen alguna pregunta.